antes de compartir la pantalla, leo yo el enunciado, doy algunas pistas de cómo debería encararse o de qué se trata el problema, y ustedes intenten irlo resolviendo. Es algo muy parecido a lo que hemos hecho con las tablas, solamente que ahora es un caso, digamos, con cierta realidad en una sustancia que ha evolucionado o evoluciona a través de una transformación de un estado al otro. Pero básicamente lo que se necesita es resolver un estado de esa sustancia. Ahora leo el problema. Recuerde, ingeniero, de hacer hincapié en esta metodología de empezar con sistema, límite, todo eso en el enunciado, así que no hay problema. Sí. En este problema en particular no está pedido, pero lo vamos a hacer de todas formas. Bien. Bueno, el problema entonces es el problema 3 de la guía que ustedes tienen, y dice, un tanque rígido de 2,5 metros cúbicos de volumen contiene 15 kilogramos de vapor húmedo de agua. Determinar la temperatura a la cual el líquido, que forma parte del vapor húmedo, se evapora por completo dentro del tanque. Y una vez hecho eso, hay que representar este proceso en un diagrama TV. Entonces, lo que ustedes deberían es pensar en lo que describe el enunciado, imaginarse el recipiente, y vamos a pesar de que no lo pide el problema, vamos a definir lo que es sistema, límite, transformación, y hacer el croquis que corresponde a lo que dice el problema. Entonces se da una temperatura inicial, un volumen y una masa de sustancia, si mal no recuerdo, vamos a chequear, ¿sí? Y dice que está en un determinado estado, o sea, ya tenemos una pista de cómo se encuentra esa sustancia. Entonces, por lo pronto, vayan pensando cómo describirían sistema, límite y transformación frente a lo que ayer explicó el ingeniero Fernández en la primer clase. Vayan recordándolo. Mientras tanto, yo voy a tratar de ir compartiendo pantalla para ya ir visualizando el problema. Pero me interesa que ustedes, con su propia iniciativa y conocimiento, vayan por lo menos describiendo límite, sistema y transformación, y cómo se imaginan que podría dibujarse un croquis de lo que describe el problema. Se ubican, ¿no es cierto? Fíjense que muchas cosas las está diciendo el propio enunciado, ¿eh? Un tanque rígido con un determinado volumen, qué tipo de líquido contiene y en qué estado está. En este caso, supongamos que empezamos por describir el sistema. ¿Qué tipo de sistema es? Profe, una consulta sobre la carpeta de trabajos prácticos. ¿No se está concentrando en el problema? Es que tenía la duda para hacerlo. Dígame. En las normas ponen que tenemos que tener impreso la guía general. También dice que tenemos que tener en escrito los enunciados, pero ya teniendo la guía ya tenemos los enunciados escritos. ¿O hace falta escribir los enunciados y abajo? No, es la guía. Ayer la profesora les explicó cómo armar la carpeta.
En un principio se pone una carátula, estoy hablando de la carpeta de papel, ¿no es cierto? La carátula con las normas de la cátedra que también están ahí descritas y contiene cómo se va a desarrollar la materia, cómo se rinde, etcétera, etcétera. Y después van agregando práctico por práctico los enunciados impresos y van a armar la carpeta impresa y en hoja aparte van resolviendo los problemas por escrito. Claro, pero ahora pongo problema 3 y lo resuelvo, no hace falta. Exactamente, sí señor. Yeah. Usted debe tener ahí el enunciado en pantalla por lo menos. Sí, sí, sí. Gracias, bien. profe. Entonces, respetando cierta prolijidad, en una hoja en blanco empiecen trabajo práctico número 1, problema 1 y empiezan con la resolución. Se puede hacer en una hoja en blanco, ¿no? O tiene que ser en blanco, una hoja sí. cuadriculada. No, bueno, es lo mismo, es lo mismo. Bien, bien, bien. Lo único que está sucediendo en estos casos de la virtualidad, como la presentación también es virtual, digamos, le estamos pidiendo una fotografía o un escaneo de un práctico o dos prácticos cuando vamos a chequear la carpeta, prácticos al azar, le pedimos. Entonces, bueno, la hoja blanca por ahí tiene mejor posibilidades de escaneo que la hoja cuadriculada, que a veces interfiere con lo escrito, si es que el cuadriculado es muy negro, muy... esos son los tipos de problemas que nos hemos encontrado, pero no hay ningún tipo de problema en lo que se refiere a hoja blanca o hoja cuadriculada, mientras la fotografía o el escaneo sea legible. Profe, ¿y el cuadro podemos completarlo? Yo lo completé todo en el que había impreso. No hace falta que lo copie de vuelta en mi hoja. No, es aceptable que lo hagan en el mismo cuadro. Inclusive, obviamente no digital, conviene que lo hagan manuscrito, si se pudiera, o si lo hacen a través de una edición, pongan las respuestas en color rojo o marquen el cuadradito, resáltenlo de alguna forma para que se diferencie lo que es dato de lo que es respuesta. Bueno, respecto entonces de este problema, ¿cómo definirían entonces lo que es sistema, límite y transformación? Vamos por el sistema. Es la región que estamos analizando, el sistema. No. El sistema es el objeto en estudio, es decir, la sustancia. O sea, cuando es un sistema cerrado, es la porción de materia. Si fuera un volumen de control, es una región del espacio, ¿no es cierto? Ah. Entonces, en este caso, el sistema son los 15 kilos de vapor húmedo, ¿sería? Sí. ¿Cómo lo describirían? ¿Real o imaginario, supongamos? Real o ideal. Perdón, ¿real o ideal? Ideal. Fíjense que este sistema... Claro, este sistema existe, no estamos idealizando la sustancia, sino que es una sustancia que existe y la dan con sus datos concretos. Así que el sistema, por lo pronto, es real. Porque usamos las tablas, ¿no es cierto? Y además lo vamos a analizar como real a través de las tablas, en su evolución. Profe, en los fluidos, ¿qué consideraciones se hace para hacer un fluido ideal ahora en termodinámica? Lo vamos a ver en la unidad 2 cuando veamos los gases ideales. Que en vez de usar tablas de propiedades, usamos las ecuaciones. En cambio, para los reales, que serían las sustancias puras, tenemos las tablas. Por eso le decimos real. Bien. Son valores reales sacados de la experimentación, no modelados con una ecuación. Profe, a la profesora titular le quería preguntar, vio que ayer usted había dicho que tal vez ponga un cuestionario el viernes a la noche. Sí, a la mañana, sí.
Podría ponerlo los dos el lunes porque los de petróleo cursamos el viernes a la noche. Sí, no, sí, no se preocupe. Los ponemos, pero no los habilitamos hasta el lunes. Ah, sí. Bien, bueno. Sigamos. Desde el punto de vista de cómo está la sustancia, ¿qué les parece? ¿Cómo puede ser? ¿Homogéneo o heterogéneo? Sí, homogéneo, porque es agua nomás. Heterogéneo. Heterogéneo, porque tiene dos fases. En realidad, la heterogeneidad se refiere a si está solamente como vapor, solamente como líquido, o en ambos estados, que sería heterogéneo en este caso. Ah, bien. Si está en una sola fase, es homogéneo, es decir, hay una sola forma de presentación de la materia, que es gas o es líquido. En este caso, como está en las dos fases, es heterogéneo. Bien. Desde el punto de vista del análisis de la sustancia, de cómo lo analizamos termodinámicamente, si recuerdan, nosotros utilizábamos las variables PBT, en este caso, para analizar un sistema, cómo cambian esas variables. ¿Se acuerdan cómo se describía el sistema desde ese punto de vista? Nosotros decimos que en termodinámica esa forma de describir el sistema es desde el punto de vista químico. Entonces lo describimos como químico al sistema. Por el hecho de físico. Un sinónimo de químico, o sea, físico es cuando las propiedades que lo describen tienen que ver con fenómenos físicos, como puede ser la velocidad, como puede ser la altura respecto de un plano de referencia. Eso normalmente es significativo en el caso de móviles o cuerpos sólidos, pero para el caso de sustancias simples compresibles es a la que nosotros le decimos también químico, pero no quiere decir que es una reacción química, sino que las propiedades que lo definen son presión, volumen y temperatura. Bien. Ustedes están viendo ahí la pantalla, ¿no es cierto? El PowerPoint mío. Sí, profe. Bien. Bueno, desde el punto de vista de si se intercambia o no materia con el entorno, ¿cómo lo verían? Como un sistema cerrado. Como un sistema cerrado, porque este sistema no intercambia masa con el entorno, con el ambiente. Vayamos a los límites. ¿Y la fase? ¿Ya lo vieron lo de la fase? Homogéneo, dijimos heterogéneo. Bien. Y sería monocomponente, ¿cierto? Ah, bueno, también estaría faltando desde ese punto de vista monocomponente también. Porque eso lo hago. Exactamente. Bueno, vayamos ahora por los límites, que por ahí suelen surgir algunas discusiones al respecto, más allá de que estamos de acuerdo con la situación del límite, a veces la forma de describirlo puede prestarse a algún tipo de confusión o de ambigüedad. Los límites se expanden o se contraen. No. No, son rígidos. Lo dice el propio... Y fijos. Claro, lo dice el propio enunciado. Dice un tanque rígido, o sea que los límites son rígidos por empezar. ¿Hay algún límite móvil? No. Es un tanque solamente. Así que desde ese punto de vista es fijo. No hay movimiento. ¿Qué otra cosa? Energía cinética le ponemos. ¿Cómo? Que no tiene energía cinética, es lo mismo. Bueno, ahí empezamos con la posible doble interpretación o ambigüedad que puede tener esta descripción.
Si se dice fijo en una descripción, estamos diciendo que, o si se dice fijo barra móvil, significa que hay límites del sistema que no se mueven, y barra móvil significa que hay uno de ellos que puede ser móvil, como en el caso del cilindro pistón. Ahora, si nos estamos refiriendo como fijo a que no tiene movimiento respecto de una terna de eje de referencia, por ejemplo, ahí sí sería la interpretación de que no está en movimiento y no posee energía cinética. En este caso, lo de fijo se está refiriendo a que no hay movimiento en los límites, movimiento de alguno de los límites que haga que aumente o disminuya su volumen. Ahora, si usted lo pone como fijo en esa acepción que usted dice, debería aclarar que no tiene movimiento respecto de un eje de referencia o de un punto de referencia. Y cuando nosotros, claro, nosotros siempre tomamos, sí, profe, en general, ternas de ejes que incluyen, digamos, al sistema, o sea que el sistema tiene o uno de sus puntos o una posición fija respecto de la terna. No vamos a estudiar un gas que va dentro de un tanque cisterna viajando. No lo hacemos. Si así fuera, lo vamos a aclarar. También desde el punto de vista de la rigidez y que tenga algún límite móvil, como en el caso del cilindro pistón, uno dice que tiene la posibilidad de variar su volumen. Ahora, desde el punto de vista de la no rigidez, si suponemos que los límites fueran elásticos, es decir, también ahí habría posibilidad de cambio de volumen, ya no por un límite móvil, sino porque las paredes que contienen al sistema son elásticas. Así que bueno, eso también por ahí se puede prestar algún tipo de aclaración o discusión al respecto. En este caso, decimos fijo, no decimos nada de móvil, porque nos estamos refiriendo a que el sistema es completamente rígido, es decir, no hay posibilidad de cambio de volumen por elasticidad, y tampoco tiene ningún límite que pueda moverse y hacer variar el volumen. Ahora, desde el punto de vista del ingreso o egreso de energía, ¿cómo serían los límites? Sería... Podría ser o no, veamos. ¿Qué dice el problema? Diatérmano, porque nos pide la temperatura a la que se evapora el agua. O sea, claro. Hay una variación de temperatura, según dice el enunciado. Por lo tanto, si hay variación de temperatura, se puede entender que hay una posibilidad de ingreso o egreso de calor. O sea, en realidad dice se calienta. Eso es lo que nos da a entender que ingresa calor. La temperatura puede variar y ser aislado, porque recibe trabajo. Claro, también. Temperatura. También. Entonces acá, como dice se calienta, quiere decir que pasa el calor. Entonces no es aislado térmicamente. Entonces Bien. Así que concluimos que es diatérmano, ¿verdad? Sí. Bueno, vayamos entonces a la transformación. Pero, profe, y los límites serían ideales, ¿no? No en este caso. ¿Ah, no? Porque es un recipiente, porque es un recipiente que realmente existe y está conteniendo en todo su entorno está conteniendo al vapor de agua. No son reales. Claro, no hay forma acá no hay forma de que o sea, no hay necesidad, no es que no haya forma, no hay necesidad de idealizar ningún límite para poder trabajar con nuestro sistema. Es todo real, es un tanque. Bien.
Bueno, les agradezco las aclaraciones y cuando marcan que falta algo, porque en realidad esto siempre suele pasar, son varios ítems en la descripción y siempre alguno queda en el tintero, así que es interesante que ustedes estén atentos y lo digan cuando vean que está faltando algo. Si ya hemos completado entonces lo que se refiere a la descripción de los límites, vamos a lo que es la transformación. ¿Cómo podríamos describir, si bien todavía no han visto ustedes lo que es una transformación? Sabemos que es la evolución de un sistema de un estado a otro, que es lo que está pasando acá. Había un estado inicial y llegamos a un estado final, por lo tanto el sistema se ha transformado. Normalmente, en el 99% de los casos, las transformaciones que nosotros analizamos en la termodinámica y sobre todo en el 100% de los problemas, las transformaciones siempre son ideales. Es la única forma de analizarlas termodinámicamente a través de análisis, algún tipo de análisis matemático. Así que necesariamente las transformaciones son ideales. ¿Qué otra cosa podemos analizar respecto de la transformación? Sí, abierta. En este caso va a ser isocórica. También isocórica. Es isocórica porque obviamente no ha variado el volumen, es un tanque fijo, no hay posibilidad y rígido, así que la transformación de un estado a otro se ha hecho de modo isocórico, es decir, a volumen. ¿No varía el volumen específico? ¿Perdón? ¿No varía el volumen específico? No varía ninguno de los volúmenes. Pero si pasa no varía. Perdón. El volumen total no varía porque el recipiente es rígido. No varía la masa porque es cerrado. Entonces, tampoco debe variar el volumen específico, que es el cociente entre V total y masa. Bien. Calienta hasta que evapora todo el líquido, o sea, queda en vapor saturado. Eso es lo que dice el enunciado. Y en función a eso vamos a razonar cómo seguimos resolviéndolo. Bueno, vamos a ver si les puedo mostrar entonces. Abierta, y también abierta. Y es abierta también porque el estado inicial es distinto al estado final, ¿no es cierto? Déjenme que logre poner el puntero. ¿También sería isobárico? No es isobárico. Fíjense los datos. Cada vez que ingrese calor, va a ir aumentando el volumen, pero como el recipiente es rígido, no lo permite. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? La presión. Entonces, este no es un proceso como los que estudiamos ayer en la experiencia, como los que imaginamos cuando dimos teoría, que era a presión constante. Acá es el recipiente rígido, entonces es a volumen constante. Quiere decir entonces que en un diagrama PV el proceso sería una vertical. Profe, para que sea isocórica, además la masa tiene que ser constante. La masa constante y el volumen grande del recipiente constante, las dos cosas. La masa constante quiere decir que es cerrado. Que no claro, eso es porque es cerrado el sistema. Bueno, ahí yo les puse lo que yo he desarrollado como sistema límite y transformación, coincide con lo que hemos dicho. Solo me faltaría acá monocomponente, que lo dijo uno de los alumnos. Y esto lo que sería correspondiente a cuando se pide croquis, ¿no es cierto? Un dibujito sencillo, pero que represente la situación. Un recipiente cerrado,
yo lo he hecho acá o lo he copiado de un modo rectangular. Si ustedes quieren hacer un recipiente de tipo cilíndrico, ovalado, como sea, bueno, se puede llegar a hacer. Esto es lo más simple, pero que representa la situación. Una sustancia adentro de este recipiente, que es agua, a una temperatura determinada que lo da el... se pueden consignar o no los datos dentro, si cabe, dentro del croquis o no, no es necesario. Pero sí determinar en el dibujito lo que expresa el enunciado, que tiene una fase líquida y una fase de vapor, es decir, está en estado heterogéneo como lo hemos definido, ¿no es cierto? Así que eso en lo referente a sistema, límite, transformación y croquis, que de ahora en adelante también el 90% de los problemas van a empezar de esta forma. Y lo mismo en los parciales, cuando ustedes lo desarrollen, obligatoriamente van a tener que describir sistema, límite, transformación y croquis como parte del problema, ¿no es cierto? Así que esta sería la forma corriente de responder esa pregunta. Si bien en este problema en particular no se la pide, lo hemos puesto ya en el próximo problema, ya la tiene expresamente pedida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es que... Profe, yo tenía una duda. ¿Por qué es que es ideal la transformación? A ver, Pérez, de a uno. A ver. ¿Por qué es que la transformación es ideal? Porque normalmente para resolver una situación termodinámica, y la resolución significa utilizar obviamente herramientas matemáticas y razonamientos del análisis matemático para llegar a vincular variables y números, necesariamente nosotros tenemos que idealizar la situación. Una transformación realmente, o sea, como realmente se produce, no podríamos describirla matemáticamente. Entonces, la termodinámica idealiza la situación, haciéndolo, ya lo van a ver más adelante, haciendo las transformaciones de modo infinitamente lento, que se llama cuasiestático, en determinadas condiciones, para que se justifique matemáticamente todo un desarrollo y podamos llegar a un resultado. Entonces, necesariamente para poder resolver los ejercicios desde la termodinámica, necesitamos idealizar la situación que se está produciendo realmente. Entonces las transformaciones son ideales. Sí, había otra pregunta. Sí, profe, yo tenía una duda. Diga. En las transformaciones siempre tiene que encontrarse algo constante, por ejemplo, en este caso el volumen. Porque he visto que justo en los dos problemas anteriores vi que tenía que tener, por ejemplo, isobárica o isotérmica. Y bueno, justo en este isocórica, ¿siempre hay uno constante, digamos, la temperatura o el volumen o la presión, o es una coincidencia? No, siempre hay datos que se dan o que en la realidad uno como ingeniero tiene que buscar para poder resolver el problema. En estos casos, la resolución del problema y los datos que se dan son, por ejemplo, que la transformación se hace a volumen constante. Eso es una realidad porque se trata de un tanque. Entonces es una situación que usted va a encontrar en la práctica, y cuando deba resolver un tanque que no tiene otra opción que acumular una sustancia y energía, lo va a resolver a través de un volumen constante. En el caso que viene, o en los otros problemas, vamos a ver que alguna de estas paredes de los límites se mueve. Entonces ahí hay otra forma de interpretarlo, que puede ser isobárica, y eso son situaciones que se van presentando. De acuerdo a esas situaciones, usted verá cómo lo resuelve. Pero siempre, claro, el número la cantidad de información que uno tiene es la suficiente, en los problemas que nosotros damos, es la suficiente para que el problema sea resuelto. Ah, genial, o sea que siempre vamos a encontrar por lo menos una constante como para poder resolverlo. Sí, no sé si necesariamente constante, pero sí un dato
un grupo de datos y situaciones que permiten interpretar al problema y resolverlo desde el punto de vista de la termodinámica, que es lo que nosotros les explicamos. Muchas gracias, profe. Todas estas situaciones las va a ir aclarando a medida que vaya incorporando información desde la teoría y vayamos resolviendo problemas a lo largo del curso. No se preocupen si ahora les surgen algunas dudas o algunas incertidumbres en las interpretaciones, porque más adelante se van a dar cuenta que cómo es la mecánica de resolución y van a tener más herramientas teóricas para poder resolver. Profe, una pregunta más. Sí. En el croquis, ¿hay una simbología específica para identificar un líquido, un gas o un sólido, no sé? No específico no. Hay una cierta, qué sé yo, norma no escrita que por ahí al líquido se lo suele rayar y al gas se lo pone con puntitos, cosas así que son más bien intuitivas, no corresponden a una normativa específica. Por eso es un croquis, no es un plano. Bueno, continuemos. ¿Qué es lo que pide el problema? Que se vea la temperatura a la que se evapora el líquido. La temperatura a la cual el líquido está totalmente evaporado, ¿no es cierto? Con lo cual ahí tenemos también un dato más del estado final. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Cómo estaría el estado final? Como vapor seco. Como vapor saturado seco, sí. Sobre la curva de la derecha de la campana, ¿no es cierto? Eso es lo que nos estaría ya indicando el problema como pista para ir resolviendo. ¿Y ¿El dato de 75 grados sirve de algo? Porque yo en mi enunciado no lo tengo, en mi guía, y varios chicos en el chat tampoco. Vamos a ver si sirve para algo, ya veremos. Puede que sí o puede que no. Hay cosas en este problemita en particular, que es el primero que hacemos con este tipo de desarrollos. Yo le he agregado algunas cosas más, no muchas más obviamente, pero algunas cosas más que no están preguntadas y las vamos a ver en un momentito. De todas formas, supongamos, estamos perdidos en la neblina, no sabemos qué hacer con los datos y qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que primero analizamos del problema? Bueno, veamos con qué datos contamos y qué podemos, qué variables o qué parámetros podemos llegar a tener con estos datos. Fíjense qué datos tienen ustedes. El volumen, la temperatura y la masa. Bueno, por empezar tenemos un volumen y una masa. Las tablas, porque vamos a usar tablas, y eso ya se los digo como norma general, cuando se trata de sistemas reales como el agua o el refrigerante R134A, que tienen datos tabulados, los datos tabulados son confiables porque provienen de múltiples experiencias de laboratorio que han podido ver cómo se comporta la sustancia, entonces han podido volcarla en números, y esos números son reales, o sea, no son calculados. Entonces, a estos sistemas reales siempre los vamos a resolver con tablas. Y las tablas tienen las variables o las propiedades de las sustancias tabuladas en determinadas unidades. Por ejemplo, el volumen en que está tabulado. En metros cúbicos. En la tabla, fíjense. En metro cúbico por kilogramo, o sea, el volumen. Claro, son volúmenes específicos. ¿Tenemos datos nosotros para calcular el volumen específico? Sí, porque tengo el volumen y la masa, ¿o no? Bueno, entonces podamos ir calculando el volumen específico, que como ya les adelantó la ingeniera, siendo que la masa no varía y el volumen es fijo porque es un tanque, el volumen específico será el mismo para el estado inicial que para el estado final. Por eso es isocórico. Isocórica la transformación. Así que podemos
calcular el volumen específico de nuestra sustancia, que nos va a servir si quisiéramos utilizar la tabla. Un sexto da. No sé si está bien. Ya lo confirmamos. Si tenemos el volumen específico, pero además, ¿qué sabemos del estado inicial? ¿Está a 75 grados? Sabemos la temperatura y ¿qué otra cosa sabemos? Que está... Claro. ¿Perdón? ¿Que está? Está en vapor húmedo. Que está como vapor húmedo, o sea, sabemos también qué tabla podemos usar. Sí. Entonces vayamos a las tablas, aunque no lo pida, vayamos a las tablas y La veamos. 4 sería. Sería la A4 porque entramos con temperatura, ¿no es cierto? Ahí le estoy presentando lo que yo saqué como cuenta, coincide el resultado, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Sí, profe. No hay que ser muy científico para sacar esa cuenta, pero bueno, todo puede fallar. Perdón, profe, no sé si lo dijo, pero la temperatura no sale en el PDF del TP. Perdón, no sale... No sale en los datos del TP. Del práctico 1. Tiene razón, tiene razón. Bien. Bueno, se ve que el problema original lo tenía, pero supongamos que tenemos la temperatura inicial. Por eso les decía que este problemita, más allá, obviamente no se va a necesitar la temperatura para lo que solicita el problema. Pero yo le agregué, suponía yo que ustedes tenían la temperatura en el enunciado, se las doy ahora, supongamos que la tenemos, ¿qué podríamos calcular con esta temperatura? Si quisiéramos, por eso yo le he puesto acá, no se pide en el enunciado, pero es algo que podríamos llegar a calcular, obviamente teniendo el dato de la temperatura. Y es el título de la sustancia, del vapor que tenemos en el recipiente. Y tenemos todos los datos para calcularlo, porque tenemos el volumen específico que acabamos de calcular, supongamos que la temperatura habría sido un dato, ¿no es cierto? Entonces, con el BF y BG, aplicando la formulita, podemos calcular, si quisiéramos, podríamos calcular el título del vapor del estado 1. Si quieren lo agregan, si no quieren no lo agregan, es un dato accesorio, pero que sirve como para ir manejándose ya con esto. Ahora bien, ha habido una transformación del estado 1 al estado 2, que lo único que conocemos del estado 2, ¿qué cosa es? Que termina en vapor saturado seco. Que termina en vapor saturado seco. ¿Y qué más podemos deducir del estado 2 en función al tipo de transformación? El título igual a 1. El volumen no va a variar. Que el volumen no varía. O sea, del estado 2 tenemos dos datos. Que termina en VG, ¿no es cierto? Porque termina como totalmente evaporado, hasta ese límite está pidiendo la temperatura final, y tenemos el que va a ser el mismo volumen que el volumen 1, porque es constante, es isocórica la transformación, así que también tendríamos el volumen 2. Con eso podemos también calcular la temperatura que nos pide. Veamos qué pasa buscando el volumen, a ver si lo encontramos, cuál sería ese VG en la lista de VGs, en la columnita de los VG,
En la a ver si 4. Claro, a ver si encontramos ese volumen y para qué temperatura se daría. Si tenemos suerte, el volumen va a aparecer en la tabla, y si no tenemos suerte, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que interpolar. Obviamente. La vieja Entre la querida temperatura 185 y 190. Muy bien. No tenemos suerte, no aparece exactamente nuestro volumen final, que es Vg, y que es el mismo que calculamos en el estado 1, pero ahora va a terminar ese volumen como Vg para el estado 2. No lo encontramos en tabla, pero tenemos que encontrar un valor inmediato superior e inmediato inferior, en donde entre esos dos volúmenes estará nuestra temperatura. ¿Cuáles son las temperaturas que corresponden a esos volúmenes inmediato inferior e inmediato superior? 185 y 190. 185 y 190. Bien, quiere decir que nuestra temperatura, cuando la calculemos a través de una interpolación, deberá estar entre esas dos, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes han encontrado en la tabla, esto que les presento acá en pantalla. ¿Está bien? Chequen que los volúmenes estén bien leídos, porque también le puedo pifiar yo. Sí, está bien, profe. Bueno, hagan la interpolación. ¿Se acuerdan cómo se hacía? O bien, a través de la tabla, la diferencia entre este y este es a la diferencia entre este y este. Cuando digo este y este, fíjense el cursor, como la diferencia entre este y este es a esta y esta. Esa es una forma, ¿se acuerdan que se la mostré ayer? Y si no, aplicar la formulita de la recta que pasa por 2 puntos y de ahí despejar. Y si no, meter en la calculadora si hace la interpolación y hacerla más rápido. Profe, a mí me dio 187,061. Perfecto. Ahí está, yo lo acabo de poner. Esta sería el desarrollo de la interpolación por cualquiera de los dos métodos que vimos. Y da efectivamente 187 grados centígrados, lo cual es lógico. Ustedes pueden ver también ahí, vayan abriendo el ojo para cuando resuelvan problemas y sobre todo en los parciales. Si le han pifiado en algún número en la cuenta, imagínense que este ejercicio pudiera seguir utilizando esta temperatura como dato para otros cálculos. Si le pifian a esta temperatura, el resto de los cálculos lo van a hacer mal. Así que por ahí es importante que los datos, que los resultados de las cuentas salgan bien para que después todo el problema llegue a concluirse bien. Entonces, en este caso, una forma de saber básicamente si está bien es diciendo, bueno, obviamente la temperatura, si saqué bien las cuentas, tiene que estar entre 185 y 190, o sea que 187 es un valor lógico. Y también si se fijan en los numeritos, mientras más cerca esté este volumen intermedio de alguno de los extremos, más parecido va a ser el resultado a alguno de los extremos, ¿no es cierto? Así que, fíjese, se parece mucho al extremo inferior. Bueno, no, en realidad está casi como al medio. Una cosa también que puede facilitar, lo vamos a ver en otro ejercicio más adelante. Cuando los saltos estos son simétricos, son de 10 en 10 y coincide con saltos iguales en la otra variable, la interpolación se transforma en un promedio. Así que cuando vean que la cosa está intermedia, directamente sacan el promedio y les va a dar el mismo resultado que si fuera este. Ya lo vemos en un ejercicio, creo que está esa situación. Bueno, ya tenemos entonces la respuesta. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe. Esta es la mecánica de resolución de aquí en adelante
en el orden en que se refiere sistema, límite, transformación, croquis, cómo ir interpretando, y ya a medida que avancemos en los problemas, ustedes van a ver cuál es la lógica de resolución. ¿Qué es lo que está pidiendo? La gráfica, ¿no es cierto? Ya se adelantó que es, la profesora les dijo, al ser una isocórica, en el PB o en el TB, va a ser una línea vertical en el volumen que corresponda, en este caso, al volumen específico que hemos calculado. Ahora, la transformación, ¿está dentro o fuera de la campana? Dentro. Dentro. ¿Y sale en algún momento? No. No sale porque termina justamente el estado 2 sobre la línea de la campana. Así que esa sería la representación en el TV. Tenemos la campana, en donde en el interior coexiste líquido y vapor. En el TV lo que se representa como curva serían las presiones que van así, creciendo hacia arriba. Esta sería la P1, esta sería la P2. Acá son bastante verticales, como ya hemos expresado. Esto es un esquema, vuelvo a repetir, no está hecho a escala, pero me permite a mí representar la transformación, que es el punto inicial a una temperatura 1, que si bien ustedes no la tienen en el, como yo la tenía, como 75 grados, si quieren no la pongan, ponen T1, saben que están en algún punto. No, si no tenían la temperatura no habrían podido calcularlo, pero bueno, si se puede se calcula, y saben que tiene un título determinado, se ponen dentro de la campana, y este sería el volumen que hemos calculado, ¿no es cierto? El volumen específico. Entonces, la evolución o la transformación del sistema fue pasar a un estado 2 a volumen constante, es decir, moviéndose por esa recta vertical, hasta el límite con la campana en donde X vale 1. ¿Por qué? Porque el problema dice que se evapora toda la masa líquida y queda toda en vapor. Y nunca dice que ese vapor se calienta, porque si dijera que se calienta, ya trascenderíamos a volumen constante la campana y estaríamos fuera en la parte de vapor. Pero como dice que se evapora totalmente y no dice que se sigue calentando, este es nuestro límite. Entonces hasta acá llegamos. Entonces, eso que está ahí con la flechita significa la transformación a volumen constante desde el estado 1 hasta el estado 2. En coincidencia con las presiones involucradas. Profe, una pregunta con respecto al título. No lo pide el ejercicio, pero... No lo pide. Lo agregué yo, suponiendo que ustedes tenían también la temperatura como dato, pero al no tenerlas, si quieren, pueden ponerla como extra, decir, bueno, se dio como dato en clase la temperatura de 75 grados, con lo cual se podría calcular el título de esta forma, y si no, no lo ponen. Yo lo puse como para agregarle un extra al problema. Pero, ojo, siempre y cuando, lo colocan siempre y cuando aclaren que la temperatura se había dado como dato en clase. Si no, es imposible. Igual, una pregunta, ¿el título que nos da no concuerda con la gráfica o sí? ¿En lo que se refiere al posicionamiento? Sí. No, porque volvemos a la misma. Acá se los tenía aclarado. Bien. No, sí, está bien, era para saber nomás. Eso quedó, por eso le puse el cartelito, está esperando la pregunta para poner ahí la tecla. Y se lo aclaré ayer, por eso les mostré que realmente la campana es bien empinada. Acá es bien empinada y baja así, entonces es imposible en escala representar claramente todo esto que ponemos acá. Así que es un esquema solamente. Y si quieren, eso también se aclara, ya que son los primeros problemas,
se dibuja la gráfica de modo esquemático sin escala para poder dibujar tranquilamente la transformación y las propiedades. ¿Alguna pregunta más sobre el problema? Yo tengo una consulta. Sí. Usamos la tabla 4 porque en este problema se habló siempre de vapor húmedo, ¿no es cierto? Exactamente, empezamos con la tabla A4 porque decía que estaba como vapor húmedo, y también seguimos utilizando la misma tabla porque en el estado 2, como dijimos, nunca trascendió la curva. Claro, Dijo que nunca pasó a ser vapor seco. Claro, como vapor saturado seco. Profe, y le hago una pregunta más. Entonces, ¿vapor húmedo sería lo mismo que agua saturada? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Bien. Sí, hay un montón. Acá fase mixta le suelen llamar. He leído en los libros que le llaman fase mixta en general, pero para el agua es vapor saturado seco, este límite, líquido saturado, este límite, y vapor húmedo, todo lo que está acá, o líquido saturado, como quieran ustedes. Bien, gracias, profe. Bueno, yo estoy acostumbrado acá a ponerle vapor húmedo. Y se entiende entonces que cuando se habla de título es exclusivamente dentro de la campana. Fuera de la campana, como líquido comprimido o vapor sobrecalentado, el título no tiene sentido. Bueno, continuamos. Problema 4. Bueno, yo tengo un problema con el Zoom, que hay una cosa acá arriba, una herramienta que me tapa lo que he anotado. Así que por ahí no puedo leer mucho. Me voy a ir al enunciado. Bueno. Leemos entonces el problema 4. Otra vez. Estamos más o menos en la misma. Un tanque rígido de 14 litros contiene 10 kilos de refrigerante R134A a 2,8 bar. Luego se calienta el recipiente hasta que la presión es de 6 bar. Entonces acá pide concretamente ya caracterizar sistema, límite, transformación y hacer el croquis y determinar temperatura, calidad y estado en el punto inicial, temperatura, calidad y estado en el punto final, y representar la transformación en un diagrama PV. Es muy similar al problema que acabamos de hacer, con algún poco más de datos que me permitirá resolver obviamente los dos estados. Tengan en cuenta, repito lo que le dije a su compañera recién, todos los problemas que nosotros hacemos para la carpeta, para los parciales, para los finales, son totalmente resolubles, no sé cómo se dice. Es decir, no tienen trampas. La cantidad de datos y de información que se da siempre está elaborada para poder resolver el problema. No molesta ningún tipo de pregunta cuando ustedes, por ejemplo, hay un error de tipeo o se ha omitido realmente poner un valor, entonces ahí se corrige, pero es solamente por un error humano nuestro. Los problemas no se hacen de forma tramposa, de modo que no se puedan resolver. Siempre se pueden resolver. Bueno, vayamos entonces resolviendo este ejercicio, y esta es la modalidad que nos han indicado que tenemos que seguir, es decir, dejándolos a ustedes el razonar en principio y después o induciéndolos a la resolución, y después chequeando que hayan hecho las cosas bien con la respuesta ya puesta en pantalla en este caso. Así que en la primera parte
creo que estarían en condiciones de caracterizar sistema, límite, transformación, y cómo sería el croquis de esto, muy parecido al anterior. Háganlo y lo chequeamos a ver si coincide con lo que yo he hecho. Profe, daría la sensación de que el sistema, los límites de la transformación serían igual que en el caso anterior, el problema 3. Es exactamente igual, sí señor. Nada más que la sustancia sí, obviamente también es real, pero en este caso no es agua, sino refrigerante. Así que no hay ningún secreto. Hay una situación nada más. Ahora, si ustedes se fijan, yo puse heterogéneo. No sé qué habrán puesto ustedes. La pregunta es ¿por qué? Eso le iba a preguntar, profe, hay que buscarlo en la tabla primero. No sabemos. Claro. Entonces, lo que se hace en estos casos es hacer la descripción, sistema real, cerrado, heterogéneo, se deja heterogéneo o se pone heterogéneo barra homogéneo y se tachará lo que no corresponda en función al resultado que obtengamos, porque obviamente no podemos saberlo todavía esto. Así que yo acá lo he expresado con un signo heterogéneo y hay una duda ahí. Ya veremos si es heterogéneo. El resto sí, todo lo podemos llegar a describir sin ninguna duda. Lo mismo que los límites y lo mismo que la transformación. Entonces, la particularidad de este caso es que no sabemos concretamente esta respuesta. Quizá es, quizás no, veamos. Algunos también suelen, para hacer una descripción más puntual, una vez resuelto el problema, ponen, qué sé yo, heterogéneo en el estado 1, homogéneo en el estado 2, o viceversa, según cómo se dé la resolución, ¿no es cierto? Eso también, si quieren, lo pueden hacer. Profe, entonces en el problema de recién, en el 3, sería heterogéneo en el estado 1 y homogéneo en el estado 2. Si quisieran describirlo por estado, sí, podrían ponerlo. Sí. Pero si el sistema empezó como heterogéneo, no me importa cómo terminó. En realidad, si lo pongo heterogéneo estaría bien, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y el croquis, un bolazo. Lo pueden hacer bonito, lo pueden hacer tan simple como esto. Podría quizá acá haber faltado la rayita con la fase cuando estemos seguros de si hay alguna heterogeneidad, ¿no es cierto? Si hay alguna parte que sea mixta, ¿no? Líquido-vapor. Que lo vamos a ver ahora. Bien, ¿cómo podemos avanzar con los números entonces? ¿Qué datos tenemos? La presión. Tenemos una presión, no puedo leer, así que voy a volver al enunciado. Tenemos 2,8 bar como presión inicial, ¿no es cierto? Sí. Y también tenemos una presión final. Y también tenemos un volumen y una masa. Así que si nos abocamos a lo que sería el estado 1, podemos resolver ya varias cositas. Por empezar, como en el ejercicio anterior, podemos averiguar cuál es el volumen específico, ¿no es cierto? Y teniendo como dato la presión, también podemos ir a una tabla y ver qué pasa. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, veamos. Una pregunta, no sé si es media básica. ¿Cómo paso los litros a metro cúbico? 1 litro
es igual a 1 decímetro cúbico. Bien. Está muy bien la pregunta porque las unidades que yo necesito que tenga el volumen específico no es litro por kilogramo, sino metro cúbico por kilogramo, ¿no es cierto? Claro. Profe, pero eso no es para el agua, por ejemplo, por la densidad. No, eso es para el volumen en general. Ah. Y además porque las tablas están hechas con la unidad de metro cúbico. Exactamente. Cuando tengan este tipo de dudas, tienen en las tablas, no sé si a ese nivel tan básico como pasar de litro a metro cúbico, que después de que hagan 3, 4 ejercicios ya se le va a quedar en la cabeza. Pero hay al inicio de las tablas, hay factores de conversión que van a ser muy útiles y eso sí está totalmente permitido consultarlos, ¿no es cierto? Sí, sí. Da la impresión, profe, de estar saturado, por lo menos. Está dentro del rango. Veamos, ¿cómo podemos saberlo? Yendo a la tabla 12 de refrigerante saturado. A la tabla que corresponde al ingreso por presión. Claro. Y comparar entonces, a ver cuánto les dio el volumen específico. 1 por 10 a la menos 3. Sí. Sí, a mí me da 0,0. 0,0. Traten de no redondear en estos casos porque fíjense, si ven las tablas, estos numeritos están completos, ¿no es cierto? Suelen tener hasta 6 decimales. Así que traten de sacarlo con la mayor cantidad de decimales posible para buscarlo en la tabla y ver la coincidencia que hay o la cercanía que hay con lo que aparece en tabla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla que corresponde a las presiones y nos fijamos cómo está este volumen entre los volúmenes BG y BF para ver si corresponde o no la tabla. La presión no está esa. No está 2,8. Ajá, pero no está a 2.800 kilopascales. No son 2.800. 2,8. Son 2,8 bar por 100. Ah. 280. 280. Cualquier cosa, de hecho. Bueno, tengan cuidado en eso porque son errores normales, obviamente, y sobre todo en un parcial donde uno está nervioso, empieza a apurarse, tiene el reloj metido en la cabeza, entonces le empiezan a dar para adelante y si cometen un error numérico de esta forma, van a seguir trasladando el error en los cálculos siguientes. Nosotros, de todas formas, en las correcciones, por eso cuando les pedimos que sean explícitos en las cuentas, que pongan todo lo que hacen, porque nos fijamos en el procedimiento y eso también gana puntaje, es decir, sabemos que no ha sido un error de concepto, sino un error numérico. Bueno, ¿qué pasó entonces con los 280 y los volúmenes? Verificamos que inicialmente el sistema era heterogéneo. Sí, señor. Estaría dentro de BF y BG, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos en la tabla correcta. Ahí se me pasó un clic, así que le mostré una respuesta. ¿Cuál sería la temperatura del estado 1? Menos 1,25. Menos 1,25 grados centígrados. Esa es la temperatura a la que se encuentra el refrigerante, por eso es un refrigerante, ¿no es cierto?
Fíjense la temperatura que manejamos. Bueno, fantástico, ya tenemos la primera respuesta. Y nos pide el título también. ¿Estamos en condiciones de calcular el título? Sí. Se entiende que la temperatura es la de saturación porque estamos dentro de la campana, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Tenemos el volumen, tenemos los volúmenes extremos BG y BF, podemos calcular entonces el título en el estado 1. ¿Se acuerdan la formulita? Ahí la pongo. Esta formulita vayan grabándosela a fuego en la memoria, por lo menos hasta que saquen la materia. Después se olvida. Fíjense que una forma de expresar el título de una sustancia pura también es como porcentaje. Cuando ustedes vean un porcentaje, al dividirlo por 100 le daría el numerito X. Chequeen que la cuenta esté bien sacada. ¿Sí? Me dio aproximadamente igual. Pero no sé, capaz que cometí un error, lo voy a hacer de vuelta. ¿Aproximadamente a qué se refiere? En vez de 9, 8,08 creo que. Ah, está bien, está bien. 8,8 sí, por diagrama menos 3. Está bien, esto surge de un redondeo y les repito lo que le dije ayer, yo la interpolación para resolver rápido el ejercicio la tengo en un Excel, meto los numeritos y me da, y el Excel por ahí me redondea como yo le he puesto, por eso la diferencia. Pero si redondean al tercer decimal le queda eso. Más o menos. Bueno, estamos bien entonces. ¿Cómo avanzamos al estado 2? ¿Qué tenemos como dato del estado 2? La presión y el volumen específico. Claro, tenemos la presión y sabemos que es un proceso también a volumen constante, por lo tanto, también tenemos el volumen específico. Hacemos lo mismo para ver si pasó al estado vapor o seguimos en la campana. Vamos a 6 bar, que serían 600 kilopascales, y veamos qué pasa. Como es nuestro volumen, que es el mismo, ¿no es cierto?, que el estado 1, porque es isocórico, la transformación es isocórica, como es nuestro volumen. Y está entre medio de los dos. O sea que También sigue, claro, sigue dentro de la campana, entonces. Claro. Por lo tanto, la temperatura del estado final también será la temperatura de saturación a esta presión, que la están leyendo también acá. 21,55, ¿ven? No me acuerdo qué otra cosa pedía. Ah, la calidad. Bueno, tenemos también los datos suficientes como para sacar la nueva, la calidad del nuevo estado, es decir, el X de este nuevo estado a 600 kilopascales. Profe, cuando decimos calidad, o sea, es el título, es lo mismo. Es el título, sí, calidad, título, X es lo mismo. Bien. Fracción de vapor.
tenemos todos los numeritos, ¿no es cierto? Porque están ahí en la tabla. Chequeen que dé el mismo valor. Sí, igual, profe, me parece que están copiados los valores de a 550 bar. A 550 Ay, no me digas. kilopascales. Claro, ahí usted ha pasado mal los valores. Igual es 1,7, no se aleja tanto. Ah, tiene razón. Por hacer las cosas rápido. Y le planteé el poquito donde corresponde. Bueno, ya lo voy a corregir entonces, pero el resultado está más o menos lo mismo. Sí, le erra por 0,1%. No, bueno, 0,17 me dice que le da. Sí. Profe, Bueno. igual ahí me di cuenta que 14 litros no es 0,0014. Hay un 0 de más. Hay un 0 de más. Acá en esta. Está bien porque ese está dividido por los 10 kilos. No, todavía específico. no. Claro, está dividido por los 10 kilogramos del volumen específico. Ah, porque este es volumen específico, recuerden. Lo que pasa es que el volumen, la masa era de 10, por eso se corrió la coma. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, Profe, sí. igual para sacar el título hace falta que trabajemos en las mismas unidades, ¿no? Que las pasemos nomás. ¿A qué se refiere? Y que podríamos haber dejado todo en litros y ahí sacar el título con esos datos. Es que la tabla se lo da en metro cúbico por kilogramo. Claro, pero para sacar cuando sacar el título, ¿es necesario tenerlo todo en metros cúbicos? Sí, porque fíjese que la tabla, estos datos que están acá, se los está dando en metro cúbico por kilogramo. Por lo tanto, el que usted calcula, 0,014, también tiene que estar en metro cúbico kilogramo. Si lo hubiera puesto en litro por kilogramo, le habría dado cualquier número. No, pero si después los otros valores también en litro, eso sí. Ah, bueno, pero es doble laburo porque va a tener que transformar cada uno de estos en litro por kilogramo. Yo les recomiendo utilizar, porque nosotros básicamente estamos usando las unidades del sistema internacional, ¿no es cierto? Nos basamos en el Newton, en el kilomasa, en el metro, en el segundo, en el Kelvin para hacer los cálculos cuando se refiere a temperatura, cuando intervienen las temperaturas en los cálculos, hay que utilizar el grado Kelvin. Así que traten siempre de utilizar estas unidades. Y si les es más cómodo, quieren utilizar por algún motivo otra unidad, siempre manifiesten la unidad en la cuenta para ver que sean homogéneas y se simplifique lo que se tenga que simplificar o estemos restando peras con pera y manzana con manzana, ¿eh? No hagan mezcolanza porque le va a dar cualquier cosa. Bueno. Sí. No, con el tema de la gráfica. Graficamos PB, pero en el anterior lo graficamos TB, eso es porque nos pide el ejercicio. Claro, ustedes estén atentos a lo que pide el enunciado. Si no vi mal, el enunciado está pidiendo en el PB, ¿no es cierto? Bien. Chequenlo porque yo estoy leyendo los enunciados crudos como los elaboramos nosotros. Quizás había un cambio, yo no lo sabía, como en el tema de la temperatura. Yo tengo que dice represente en el diagrama PB. Sí, nosotros también dice PB. Bien, estamos bien entonces. ¿Qué particularidad ven ustedes entre
el estado 1 y el estado 2 respecto del título. Y que está más cerca de vapor húmedo. Perdón, de vapor seco. Está más cerca de vapor seco. Es decir, aunque haya aumentado. Se ha vaporizado más la sustancia. Claro. Bien. Aunque haya aumentado casi 20 grados la temperatura, solamente ni siquiera se llegó a duplicar. Lo que pasa es que también aumentó la presión. Claro. Profe, ¿el BF está bien? ¿El BF en la gráfica? No, claro, el de la tabla que sale ahí está bien, pero en la cuenta está mal, ¿no? En la cuenta, sí, lo aclararon recién sus compañeros. Yo tengo un error acá porque he leído los valores de arriba. Bien, pero tiene que dar eso. Da 0,017, si mal no recuerdo. Ponga los numeritos que corresponde y saque la cuenta para que le dé bien. Eso es un error que solemos ver en los parciales y es comprensible. Más allá de que estas tablas en particular, ahora utilizando Cengel, están mucho más claras, las de Ward, que venían de fotocopia, a veces eran ilegibles y están todas juntitos, entonces estos numeritos, si no le pone uno la regla, lee como leí yo acá, ¿no? Así que tengan cuidado en ese aspecto, si pueden tener una reglita para ponerla sobre la tabla mejor, y si están leyendo la tabla desde la computadora, háganle un zoom para que se vea bien y así todo, por ahí los errores se cometen. Profe, bueno, sí. Le hago una pregunta. ¿Por qué en el gráfico la presión va disminuyendo? No, aumenta. Estas son presiones mayores. El aumento de presión es la flecha. Perdón, la presión está acá. Estas son temperaturas. Recuerden que el PV tenemos presión y temperatura en los ejes, y lo que se representan acá son temperaturas crecientes para arriba. Bien, profe, gracias. Y lo que ha aumentado es la presión de acuerdo a lo que dice el enunciado, ¿no es cierto? Dice que la sustancia pasó de 2,8 bar o de 280 kilopascales a 600 kilopascales. Y la temperatura no sería positiva, o sea, ahí cuando usted puso T2 igual a temperatura de saturación, puso negativo, más arriba. Sí. ¿Sería positivo o no? No, la temperatura es menos. Lo que pasa es que ese es un problema, lo que pasa es que estas sustancias técnicamente se manejan en grados centígrados, pero si esa temperatura estuviera involucrada en alguna fórmula matemática, que no sea suma o resta, porque en suma y resta se mantiene la diferencia, pero si tuviera como cociente o como factor, deberían utilizar el grado Kelvin, y ahí es donde, les reitero, fíjense bien cómo involucran las unidades para que sea coherente el resultado. Ya vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme demasiado. Bien. Y en la gráfica, a pesar de que son temperaturas negativas, están por encima del eje horizontal porque se representan así. No hay un cero acá. ¿Está bien? Profe, perdón, no me quedó claro por qué el 21,5 queda negativo si en la tabla aparece positivo. Este 21. Claro, eso le decía yo. Perdón, eso es un error mío. Es el que corresponde acá, perdón. Voy descubriendo los errores ahora y lo he revisado 70 veces al ejercicio. No, mil disculpas. Esta temperatura es la que corresponde a la tabla. Si la tabla dice que es positiva, yo me he equivocado acá. Bien, genial. No, le agradezco, vuelvo a agradecer la atención que tienen porque es importante. Nosotros este año hemos cambiado los ejercicios, los hemos tenido que resolver de nuevo y bueno, se dan estos errores. Así que bueno, eso indica que van aprendiendo. Está bien. Bueno, la representación gráfica
¿Se entiende, verdad? Es lo mismo que en el otro ejercicio, es una transformación isocórica representada en el PV, en este caso, que es muy similar, en donde parte de una determinada presión. Si ustedes quieren, pónganle el numerito de presión en el eje y las temperaturas en la isoterma que corresponden para que sea más claro, si lo pueden hacer más grande, ¿no es cierto? No digo que le pongan los numeritos de los BG y BF porque sería demasiado, pero... Profe, una pregunta. Sí, de uno. Diga. ¿Cómo se dio cuenta que el gráfico estaba más tirado, digamos, a la izquierda? Porque el valor del volumen es más cercano al volumen del líquido saturado. No, vuelvo a lo mismo. Es totalmente esquemático. Lo puse acá porque lo puse nomás. Lo debería, si quiero respetar esto, pero más o menos está, porque si acá tenemos x igual 0 y acá tenemos x igual 1, estaría de la mitad para la izquierda, ¿no es cierto? Bien. Así que, pero si usted lo dibuja esquemáticamente en la mitad o en este lado, siempre y cuando dibuje lo que corresponde a la transformación, no nos vamos a fijar nosotros si el X está bien representado, si está de la mitad para allá, de la mitad para acá. Lo que nos interesa es que sepan que nunca se salió de la campana y que esto tiene un título y que este tiene otro título y otra presión y otra temperatura. Es un esquema solamente. Gracias. Si se puede, obviamente, si se puede razonar, como hemos hecho, decir, bueno, si acá es 0,5, la mitad, ¿no es cierto? Y mi dato es 0,016, bueno, va a estar del 0,5 para la izquierda. Siempre y cuando se pueda, no hay ningún problema en ese aspecto. Y obviamente bien dibujada la isoterma, no me vayan a dibujar en un PV la isoterma al revés porque no corresponde. Ahí hay un error inclusive de concepto. Eso vayan grabándoselo en la cabeza porque es muy importante a la hora de razonar. PV, las isotermas son así y en los gases perfectos son bueno, se me fue el nombre. Hipérbolas equiláteras son, y acá son casi rectas que van creciendo hacia arriba en el PV, y en el TV lo que se representan son presiones que van exactamente al revés, crecen así y para allá. Eso tienen la teoría para consultarla también e ir ya incorporando conocimiento. No sé qué hora es, 18:36. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos visto? Tenemos prácticamente unos 20 minutos porque los problemas 5 y 6 se van a dar después. Así que podemos ver preguntas ahora y si quieren, ya que no pudimos verlo en la consulta, vemos esa parte que no se pudo ver del ejercicio 2 que quedó a cargo de ustedes y tiene una particularidad el uso de tabla, como quieran ustedes. Si tienen alguna consulta respecto a los dos ejercicios de ahora, lo vemos ya. Profe, tenía una... ¿Se escucha? Sí. Yo tenía una duda respecto a los diagramas. Siempre que hagamos los diagramas, no importa que respetemos las escalas, tanto, pero sí tenemos que respetar escalas relativas. O sea, el 2 tiene que estar arriba del 1. Eso sí, obviamente. Bien. O sea, eso sí lo respetamos siempre. Sí, sí. Si uno dice son isotermas crecientes y la isoterma que me dio como resultado está por encima del punto crítico, bueno, hay que dibujarla por encima del punto crítico. Claro. Sí, está bien. Eso es. Hay veces que se complica un poco
dibujar de acuerdo a cómo dan los resultados, porque la verdad que a veces la cuestión de escala no da. Así que por eso les digo, en lo posible, respetar las proporciones. Bien, sí, sí. Bueno, si... Profe, yo tenía una duda en el ejercicio 2A. El ejercicio 2A. Bueno, eso es justamente lo que les iba a proponer. Si no tienen más dudas sobre estos dos ejercicios, les explico porque ese punto tiene una situación particular que merece ser explicada. Ah, bueno, profe. Si quieren, vamos a ese directamente. Sí, profe. Bueno. Estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Sí, ese. Sí, profe. Bueno, para resolver este punto, sería tan simple como lo hicimos con el agua. Ir a la tabla correspondiente. Si uno hace el mismo análisis que hicimos antes, ¿no es cierto? Ante la duda, no sabemos qué es lo que pasa, vamos a la tabla A11 o A12, según lo que se tenga. En este caso podemos ir a cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Porque tenemos presión y temperatura. Si vamos a la A11, nos fijamos qué presión tiene y si está por encima de esta será una situación, si está por debajo será otra, o lo mismo si vamos a la tabla A12. Entramos con presión y vemos si la temperatura de saturación es superior o inferior a la que tenemos como dato, y ahí sabremos si estamos en la tabla correspondiente o deberíamos irnos a un sobrecalentado o a un subenfriado, ¿no es cierto? Esta es la situación que se plantea para el caso A. Entonces, ustedes deben haber consultado alguna de las dos tablas. Supongamos que consultaron la de presión. Fueron a 320 kilopascales y vieron que la temperatura está por debajo de la de saturación. Claro, por eso nos quedaba que era un líquido comprimido. Muy bien. Entonces, de ahí, con cualquiera de las dos tablas, deducen que es líquido comprimido lo que tenemos. Entonces, alegremente dicen, bueno, me voy a la tabla de R134A, líquido comprimido, o líquido subenfriado, como quieran llamarle. Empiezan a buscar y la tabla no está. Entonces ahí tenemos un problema. Esta tabla no existe para el R134A. Y les adelanto que también hay situaciones similares para la tabla del agua. Más allá de que la tabla del agua sí existe, hay veces que los rangos de presiones no dan. Ustedes tienen una presión determinada, van a la tabla y empieza con una presión grande. Y ustedes dicen, pero yo no tengo esa presión, tengo una más chica. Entonces se aplica esta misma situación que vamos a aplicar ahora. Y que yo la expresé más o menos acá en la tablita, si ustedes le sacaron alguna foto, le hice algún cambio, pero lo leemos. Estamos entonces con esto que acabo de decir. No existe tabla de líquido comprimido. ¿Cómo nos arreglamos en ese caso? Utilizamos la tabla de vapor saturado y entramos con la temperatura, con la temperatura que tendríamos como dato, ¿no es cierto? ¿Y qué valor leemos si tenemos dos valores? Bueno, hacemos de cuenta que, como es líquido saturado, que el volumen del líquido saturado corresponde a la parte BF, ¿no es cierto? A la columna de BF, que es la que está sobre la curva de líquido. Y asimilamos nuestro volumen como si fuera volumen de líquido saturado. ¿Se entiende?
Claro, profe, mi duda era ahí si nosotros en ese caso usamos la tabla 11 porque teníamos el valor de la temperatura entera, digamos. Pero la presión también la tenemos en valor entero. Sí, pero se usa... ¿Podríamos usar la de la presión o siempre se usa la 11? No, siempre se usa la de la temperatura. Y ahora les explico porque yo preparé un grafiquito para explicarlo, pero tengan presente que estamos en fase líquida y los líquidos básicamente se caracterizan por no tener o tener muy poca variación de volumen con la presión. Entonces, de ahí que usemos la tabla de temperatura y omitamos el dato de presión, porque ¿cuál va a ser la presión que corresponde al volumen F que estamos leyendo a esa temperatura? Va a ser la presión de saturación, que no tiene nada que ver con este dato, es otra presión. Pero no nos importa porque sabemos que los líquidos no tienen grandes variaciones de volumen con la presión. Se los muestro ahora en un gráfico. ¿Y por qué es esto? Es decir, ¿cómo se visualiza esto en el gráfico? Se visualiza porque en el TB, las isobaras, o sea, lo que corresponden a las presiones constantes, a las curvas de presión, son prácticamente rectas muy verticales. Entonces, más allá de los rangos de temperatura que tengamos, esa verticalidad de la presión hace que el volumen que está en el eje X tenga muy poca variación. Se los muestro ahora en una gráfica que preparé, a ver si logro llegar. Acá estaría. No sé si se ve muy clarito los números, pero estos son los números que aparecen en tabla. Fíjense, tengan a mano la tabla A11. Entonces, gráficamente lo que les estoy diciendo y lo que dice nuestro ejercicio es lo que está acá. Fíjense, nosotros tenemos 8 grados, o sea, menos 8 grados como dato, y una presión de 320 kilopascales. Venimos con la presión, fíjense el cursor, ven el cursor que les estoy mostrando, ¿no es cierto? Bajamos por la presión, estamos en la parte líquida, en donde esta presión corta a la temperatura de menos 8 grados, acá tendríamos nuestro punto, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Sí, profe. Y ese sería el volumen que nosotros deberíamos tener. Bueno, nuestro problema es que esta zona no tiene tablas. Si tuviera tablas no hay problema, le daríamos ese valor, pero no hay tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que acá volvemos a la cuestión de escala. Esto está mucho más acostado hacia la izquierda y estas son mucho más verticales y juntitas. Así que esta distancia es ínfima. Entonces lo que hacemos es asimilar que al no tener este dato, usamos este. Y este sí está en la tabla porque pertenece al BF de la tabla A11. Y es el que se lee acá. Ah, claro, profe. Ahí entendí. Sí, sí, sí. Entonces estamos acercando este punto, es una aproximación, por eso lo he puesto acá, a este volumen. Si hubiéramos utilizado la depresión, esta distancia es mucho más grande. Así que conviene utilizar esto. Y lo que les decía, acá hay muchas curvas de presión que casi se juntan. Entonces, más allá de los rangos de temperatura, en esta zona, las variaciones de volumen son muy pequeñas con las variaciones de las presiones. Por más que las temperaturas sean altas, esas distancias son muy chiquititas. Así que no se comete demasiado error si utilizamos ese volumen como si fuera este. Y eso es lo que estamos haciendo con la tabla. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, no se comete demasiado error, es una aproximación y además no nos queda otra, porque es lo único que tenemos.
Esta misma situación que representé en el TV, acá la he representado en el PB. Es lo mismo. Si ustedes quieren, hagan una captura de pantalla y ya lo tienen, y si no, en alguna consulta lo volvemos a repetir. Acá, bueno, me tomé el trabajo de ponerle los datos que aparecen en la tabla para que quede claro qué son cada una de las curvas estas, ¿no es cierto? Acá le puse lo que corresponde a las presiones y acá le puse lo que corresponde a las temperaturas. Y también, si hacen una captura de pantalla, les sirve de ejemplo gráfico de cómo se graficarían los puntos. Bueno, si no tienen alguna otra duda respecto a los ejercicios o algo que quieran consultar, nos dejamos libres, ambos, ustedes a mí y yo a ustedes. Si tienen alguna pregunta y la puedo responder, la respondo. Profe, creo que lo dijo recién, pero ¿vamos a seguir continuando con este trabajo práctico? Sí, queda de modo asincrónico los ejercicios 5 y 6. Es decir, se van a subir a la página grabados. Yo le pregunté a la ingeniera recién si era conveniente, si tenía tiempo, empezar con el 5, pero quedamos que no, que utilizamos este tiempo para las dudas, como hemos hecho, o damos ya por finalizada la clase, como ustedes quieran. Si tienen alguna consulta, la vemos. Si no, terminamos. Por mi parte, todo bien, profe. Bueno. Profe, ¿tenemos algún lugar para consultar si están bien hechos los gráficos? O sea, ¿ustedes suben la resolución hecha? La vamos a... Sí, no sé si la habrá subido ya alguno de los profesores, pero en algún momento sí la vamos a subir para que ustedes la chequeen. De todas formas, ayer yo les di la posibilidad, no sé si lo hicieron, yo les mostré las dos gráficas con los puntos, en lo que se refiere al ejercicio 1 sobre todo, para que ustedes hicieran una captura de pantalla y de ahí la tomaran. Si quieren lo vuelvo a poner y lo vemos ahora. Bueno, profe, si puede ser. Sí. Espere. Bueno, acá lo fuimos resolviendo, eso no hay... Bueno, ese tipo de grafiquitas yo las puse como orientativas, siempre en el PB, no es lo que pide el problema. Lo que pide el problema están al final. Ya llegamos. Infinito, perdón. Ahí está. Eso sería lo que pide el problema 1, hasta entre el A y el D, representarlos en el PB, y el resto representarlos en el TB. Profe, ¿es necesario que estén en la misma gráfica o los podemos hacer en gráficos distintos? ¿Cómo en la misma gráfica? Ah, claro, cada porque punto. son todos gráficos distintos. ¿Cada punto en una gráfica distinta? Sí. Sí, lo mismo, no hay problema. Ah, bueno. Acá está, o sea, usted va a tener la oportunidad de mostrar bien, si quiere, las temperaturas, la presión y los volúmenes con números, si quiere ponerlo. Es decir, por ejemplo, el punto A va a poder hacer la rayita y decir el volumen, temperatura, presión, temperatura, la que corresponde, poner ahí el numerito, si quiere hacerlo. Acá si yo hago todo eso me va a quedar todo un rayado que no vamos a entender nada. Por eso están claro, sí, solamente... yo por eso lo había hecho así, digamos. Por eso Claro, lo sí. hice en gráficas distintas para poner los valores.
Sí, está perfecto, ningún problema. El que quiera hacerlo así, no hay problema. No, el enunciado no aclara cómo, así que está bien como lo quieran hacer. Profe, yo estuve viendo con compañeros y creo que donde está marcado el punto D va el C y donde está marcado el punto C va el D. Es probable, por una cuestión de valores. Claro, por las temperaturas, el punto D tiene una temperatura de 371 y el C de 400, y la temperatura crítica es 373, digamos. Sí, no, yo no me he fijado en ese detalle, sinceramente. Es más, esta resolución provenía de alguna que hicimos en algún año y yo la copié tal cual, así que sí, es probable que si ustedes se fijan en ese detalle y quieren cambiarlo, no hay ningún problema. O sea, usted dice que el D tiene menor temperatura que el E. Que el C, perdón. Yo primero los grafiqué sin mirar la tabla y después cuando fui a corregir vi que estaban en lugares parecidos, pero intercambiados los nombres. Es probable,